Amén. Cuidado con el nombre de Dios, he titulado nuestra reflexión en este día. Y este mandamiento, aunque a veces pareciera no tener mucho que ver con los dos primeros, tiene todo que ver con los dos primeros, porque él también denota la esencia de Dios. Lo que pasa es que para nosotros hoy en día, esa palabra o esa expresión, el nombre, no significa tanto, no significa mucho, como sí significaba en la época pues, en que fue dado el mandamiento en el contexto judío, en general, porque hasta el Nuevo Testamento. ¿Sí? Para nosotros el nombre, o sea, esa expresión o lo que escuchamos, ¿usted cómo se llama? Ah, Juanito, ¿no? Sin tocayo, ese nombre tan feo, decimos, ¿no? De verdad no tiene tocayo, eso no tiene. ¿Quién se le ocurrió ponerle ese nombre? Y pues en sentido general no es otra cosa que llamar especialmente a las personas de alguna manera para distinguirlas de las otras, ¿no? Antes era el nombre y la familia en la época judía, ¿no? Eh, hijo de Abraham, hijo de tal, hijo de tal. Hoy en día existen pues los apellidos. La palabra que se utiliza o que se traduce como nombre en hebreo es palabra que es Shem, S-H-E-M, y quiere decir reputación, quiere decir fama. O sea que el nombre decía o dice de la reputación de alguien. Por eso es que el Señor muchas veces dice, y será grande tu nombre en la tierra, ¿sí? Y te conocerán, y por eso los cambios de nombres, por eso se le cambió el nombre a Abraham, por Abraham, ¿cierto? A Sara también. Y a los grandes personajes en general se les cambió el nombre, mostrando cómo se cambiaba esa fama, cómo se cambiaba esa reputación, ¿no? El caso más famoso, el de Jacob, que quería decir o se conocía como engañador, pero luego es cambiado. De alguna manera en ese contexto especialmente en el contexto, digámoslo así, religioso, es conocer el nombre, es conocer la persona en su forma más íntima y es hasta poderla manipular, ¿sí? En especial de los dioses. Conocer el nombre de un dios es poderlo yo dominar de alguna manera, tener acceso a él. Y por eso cuando Moisés le habla y le pregunta a Dios qué nombre de quién va a ir, pues el Señor le da la respuesta que le da. ¿Sí? Esto es muy importante. Fijémonos en Génesis 2:19. Nos dice, ¿qué nos dice? ¿Quién se acuerda qué nos dice? Así como que se acuerden de memoria. 2:19, principio, apenas el segundo capítulo. Ese es su nombre, ¿no? Cuando vimos por allá biología, nos acordamos que muchos de esos nombres que hoy conocemos, pues obedecen a raíces griegas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y de ahí se identifican géneros, familias, bueno, de todo ese tipo de cosas. Me causó curiosidad esto, y yo dije, voy a buscar la etimología de tarántula. Y así se llaman estas arañas, porque abundaban en una región de Italia que se llamaba Tarantos. Y entonces
Los demás llamaron a estas arañas que abundaban allí tarántulas, ¿no? Y así se quedó. Y así las llamamos nosotros hoy en día. Pero esto para mirar cuán importante es. La Biblia nos dice que como Adán llamó a cada ser viviente, así, o sea, mire el trabajito de Adán. Y la sabiduría, que también quiere mostrar eso, que Dios le dio a Adán para ponerle nombre a cada uno según sus características, ¿cierto? Entonces, todo esto para mostrar que esto del nombre no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y por lo tanto, con respecto a Dios, pronunciarlo, que es tomar, como dicen algunas versiones, no tomarás en vano el nombre de Dios. Pronunciarlo, el hecho de decirlo de forma inadecuada, que no corresponde a esa reverencia de Dios, pues es tomar el nombre de Dios en vano, es usarlo de una manera inadecuada. Y esto creo que se ha perdido de perspectiva dentro de nuestra misma vida cristiana, de nosotros como creyentes, que no le ponemos atención a esto y por lo tanto no lo defendemos, ¿no? Dice el salmista, alabaré tu nombre. Y defender el nombre de Dios, pues es defender a Dios mismo. Algunos conocemos esta historia, ¿no? Otros de pronto no. Éxodo 3 del 13 al 15, donde es el encuentro de Moisés con Dios allí en esa zarza ardiente, ¿cierto? Cuando Dios llama a Moisés a la misión que le va o que le encomienda. Por favor, alguien que no lea rápidamente y en voz alta. Ahí está el micrófono. 3 del 13 al 15, por favor. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos. Amén. Cuando Moisés le dice, acordémonos, están acostumbrados a los dioses de Egipto, ¿sí? Y bueno, todos esos nombres. Y entonces él le dice, sí, me estás enviando una misión y tú eres Dios, un Dios, digámoslo así. ¿Con qué nombre yo me le voy a presentar a ellos? El Señor le dice 4 consonantes hebreas que no se pueden pronunciar. Y por eso se llama el impronunciable. Esto no se puede pronunciar, simplemente son esas consonantes que muestran que Dios simplemente es. Que Dios no puede ser encasillado en un nombre porque quedaría muy pequeño todo el ser de Dios. Simplemente Él es, por siempre, ¿sí? Yo soy el que soy. Bueno, realmente dicen los estudiosos, yo fui el que seré, o algo así. O sea, Él siempre ha estado, siempre ha sido. Y dice, claro, allí ya lo nombran Yahvé o Jehová, ¿cierto? Y esto es algo que ha hecho el ser humano para poder pronunciar esas 4 letras. Sí, eso, ahí ya tiene vocales. Entonces se le añadieron para que en castellano, digamos, podamos hablar y que cuando en la Biblia habla acerca de él, pues podamos saber, ¿sí? Pero nosotros hoy simplemente decimos Dios y sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? Alguna vez alguien formó una controversia con esto y diciendo pues, que andábamos mal, ¿sí? Dios es de carácter griego y viene Teos, ¿no? Y viene de la connotación de Zeus y bueno, todo ese tipo de cosas.
entonces no podríamos decirle a nuestro Dios Dios, ¿sí? Y que Él no va a entender. Yo le ponía el caso de un hermano de Rosaura que tiene un nombre y se le dice otro totalmente diferente, ¿no? Y él entiende porque pues sabe que nos estamos refiriendo a él, ¿sí? Entonces eso no tiene relevancia. Simplemente nosotros decimos Dios y podríamos decir que en este caso usar a Dios, a la deidad, tomar esa connotación que nosotros decimos para usarla de una manera indebida, una manera vana, una manera que no es tomar de manera inadecuada a Dios o su nombre, que es lo mismo, ¿sí? Tomar, pues, es alzar, usar, nombrar, llamar. Eso en hebreo, ese tomar, ¿sí? Una persona que en sentido general conoce el nombre de Dios o conoce a Dios o dice conocer a Dios o ha tenido una relación con ese conocimiento del Dios que nosotros adoramos, podríamos decir que conoce el nombre de Dios y sabe estas cosas. Y sabe lo que es Dios. Decir algo como que Dios no es bueno es usar el nombre de Dios en vano. Porque sabemos a quién nos estamos refiriendo exactamente, al ser superior, ¿cierto? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Salvador de nosotros. Y cuando alguien dice Dios no es bueno, está diciendo algo contrario a lo que la Escritura dice. Está usando el nombre de Dios con un calificativo que no le corresponde y que no debe ser así. Dios no es justo. Y pensamos que utilizar el nombre de Dios en vano simplemente tiene que ver con algo así como los juramentos. Pero es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. De hecho, mis hermanos, quiero mirar unas cosas de cómo se usa o lo que nos dice la Biblia de cómo se usa el nombre de Dios en vano, de una manera concreta. Levítico 19:12. ¿Por qué se utiliza el juramento de Dios o de poner a Dios? Es lo más alto, es el testigo supremo. Se supone que delante de él no se va a decir mentiras, ¿no? Todavía en algunos tribunales se usa, ¿no? La Biblia y la mano sobre la Biblia y jura usted decir toda la verdad y nada más que la verdad. Y la gente dice, lo juro. Y después se comprueba que todo su testimonio fue falso, ¿no? Pero usaron el nombre de Dios y fue ¿qué? Algo sin importancia, algo que no les interesó. Claro, en la época no había tantos contratos, no había las leyes, no había las notarías, no había los testigos, pues, escritos y todo ese tipo de cosas. Y la mejor forma, digamos así, de evidenciar que algo era cierto era poner a Dios como testigo. Yo voy a decir la verdad, y más en una cultura teocéntrica, ¿no? Como la cultura judía. Pero sin embargo se hacía. Y por eso el Señor dice ahí en Levítico eso, ¿sí? No puede usted utilizar un falso testimonio poniendo a Dios como testigo para decir cosas que no son realidad, que no son verdad. Entonces, es una forma de utilizar inconvenientemente el nombre de Dios y es la única que se nos enseñó cuando nos enseñaron los 10 mandamientos, ¿cierto? ¿No usarás? ¿No qué? ¿No jurarás? En vano. No jurarás en vano. Sin embargo, con respecto a esto, el Señor dijo dos cosas. Mateo 5:33 al 37.
de mal procede, cuando tenían que acudir a poner a Dios como testigo para, ¿qué es perjurar? Dice, no perjurarás, sí, es lo que dice allí. ¿Perdón? No. De decir mentiras. Sí, claro. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ellos sabían interiormente que no iban a cumplir lo que estaban prometiendo. Interiormente sabían, pero para garantizar la cosa decían y nombraban a Dios. ¿Sí? Pero interiormente, todo eso se llama el perjurar, ¿sí? Jurar falsamente a sabiendas que ellos mismos no iban a cumplir. Y por eso ponían a Dios y al cielo y en las cosas como testigo, ¿no? También, no solamente a Dios. Pero ¿qué es lo que el Señor está diciendo allí? Usted tiene que tener una integridad tal y debe tener una credibilidad tal que usted no tiene por qué hacer juramentos de ninguna clase. No tiene que jurarle a nadie nada, porque su palabra debe ser tan validera y su propósito debe ser tan cierto que usted debe, lo que diga, sí, ser de esa manera y no de esa manera. Lo mismo nos dice Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago 5, 12. Así que mis hermanos, les aconsejo, no juren por Dios y mucho menos perjuren. Así es, ¿no? Tremendo. Aquí dice, el Señor dice, lo que no es conforme a esto de mal procede. Y aquí dice, para que no caigas en condenación, para que no hagan lo que no es, lo que es indebido, ¿sí? Para que no pongamos a Dios como garante en algo que no debemos ponerlo. Es claro, creo que ese es el concepto más claro que todos tenemos en cuanto al nombre de Dios y a no jurarlo, o sea, no pronunciarlo, no traerlo a colación en vano. Isaías 57:15 nos da otra razón. ¿Cuál es el nombre? El al santo, ¿no? Porque santo es el nombre. Él es el alto, el sublime. Hasta tuvo una visión por allá con los serafines y con todas esas cosas. ¿Sí? Cuyo nombre es el santo, cuyo nombre es ese ser que es diferente a todos los demás. No se nos olvide que Él sigue siendo el que está allá en las alturas. Cuando el Señor dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, dos cosas que el hombre debe tener en cuenta. El hecho de que lo llamemos Padre por afecto, por cercanía, no debe dejarle olvidar al hombre que Él está allá, que es el grande, que es el sublime. Y cuando la gente no reverencia el nombre de Dios como debe ser, cuando no se le da la dignidad, que es lo que trata Isaías en general en su libro profético, habla mucho de esa santidad de Dios. Cuando no lo reverenciamos adecuadamente, estamos usando el nombre del Señor en vano. Es que yo soy amigo de Dios. Es que el Señor no dijo que nosotros nos debíamos llamar amigos de Él. Es que Él le dijo, si ustedes hacen mi voluntad, yo los llamo mis amigos. Ustedes no tienen derecho a llamarme sus amigos, su amigo.
porque ese no es el sentido, esa no es la dirección correcta. Mucho menos si la gente, ay, es que él es mi parce. Hola, parce. Chuchito, Diosito. Oigan, no tienen en cuenta quién es Dios realmente. Su majestad, su grandeza, su ser, su santidad. Por eso me encanta esa composición de que no es como yo, aunque se haya hecho hombre. Aunque lo llamemos por su nombre, pero tampoco es, hola Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Claro, con el sentido que se le daba en esa época. Cuando no se le reverencia adecuadamente, y por eso el salmista otra vez, recordamos el 145, alabaré tu nombre, exaltaré tu nombre. Es decir, me pondré en el lugar que me corresponde a mí. Allí está acompañado en Isaías de esa condición. Es que cuando no reconocemos a Dios como lo que Él es, como quien es, pues no somos humildes. Recordemos eso de la mesa que el Señor dice, cuando los inviten a una comida, háganse allá en el último lugar. Porque de pronto tiene otro más honra que usted y usted cree que es el que más honra tiene y se sienta al lado del anfitrión y después el anfitrión le tiene que decir, oiga, eche para allá porque este lugar le corresponde a otro. Es mejor que nos llamen de atrás hacia adelante y no de adelante nos manden atrás, porque eso es humildad. No, no merezco ese lugar. Si Él me lo reconoce a mí, eso es otra cosa. Pero igual sucede con Dios. Cuando se invoca inadecuadamente el nombre del Señor también. Hechos 19, 11 al 16. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y digo, lástima que hoy en día no suceda lo mismo. Primero habría más reverencia hacia Dios. Y mucho charlatán por ahí tendría que desaparecer. Tendría que huir, ¿no? El mismo espíritu le responde, claro que yo sé quién es el Señor Jesús, ¿no? Y sé quién es su verdadero apóstol. Alguna vez pasábamos y sentimos con Rosaura en esos lugares de brujería entrar a hablarle a este brujo de Dios, conforme a lo que nos enseña el Evangelio, todo el mundo. Pero este hombre se enranchó en que él conocía a Dios y usa el nombre del Señor para sus sanidades, para lo que hace allí. Y no quiso salir de eso. Que él era un instrumento de Dios en un centro de estos donde la gente acude. Y estaba convencido, o por lo menos de dientes para afuera, que él eso lo hacía en nombre del Señor.
no dará por inocente, que fue lo que le pasó a estas personas, aquel que utilice mi santo nombre en vano. No debemos invocar de una manera inadecuada el nombre del Señor. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Hay una cosa que le ha hecho mucho daño al pueblo cristiano, porque algunos maestros lo han enseñado de una forma inadecuada. Imagínese eso. Entonces la gente le pide a Dios lo que quiera y a lo último dice en el nombre del Señor Jesús. Y como dice el Señor, cualquier cosa que pidan en mi nombre yo lo haré. Entonces estamos pidiendo que Dios haga lo que nosotros queramos, ¿no? Eso se enseña en muchas partes. Por eso es que orarle al Padre en el nombre del Señor, porque es que ese es el orden y toca decir que es en el nombre de Jesús, porque si no decimos en el nombre de Jesús, las cosas no suceden. Para muchos esto es una fórmula mágica, que lo único que importa es decir al final en el nombre de Jesucristo. Y tiene que ser hecho. Pero veamos desde el versículo 11, qué es lo que está enseñando el Señor. Sí, es una mala interpretación de lo que Dios está queriendo decir, de lo que Cristo estaba enseñando. ¿Qué es lo que está diciendo todo ese contexto? Que Cristo no está alejado del Padre en su voluntad. Que Él no está haciendo cosas distintas a las que hace Dios. Por eso Él es en el Padre y el Padre en Él. Él se está haciendo igual a Dios. Se está haciendo Dios mismo. Y ellos no conocían y mirar yo y pensar que otra persona, o pensar ellos que otra persona era Dios. Por eso el Señor dice, claro, ellos están acostumbrados a pedirle a Dios, en el nombre de Dios. Pero ahora pueden pedir en el nombre de Cristo, que es exactamente lo mismo. Tiene la misma autoridad. Por eso es que Él dice, ni siquiera dice, mi Padre lo hará, sino yo lo haré. Porque tengo esa potestad de hacerlo, es lo que les está enseñando. Pero lo que dice es que así como Él y el Padre están unidos en una voluntad perfecta, y por eso puede hacer el uno indistintamente lo que se le adjudica al otro, así si nosotros estamos en sintonía con Él, podemos pedir lo que sea y Él lo va a hacer, porque entendemos claramente que estamos en una voluntad única con Él, y no que es una fórmula mágica para obtener todo lo que el hombre quiera. Mi pregunta, mis hermanos, ¿se utilizará mal el nombre de Dios hoy? ¿Será que este mandamiento era una cosa del pasado y hoy en día no tenemos que reflexionarlo porque sabemos, porque es nuestro cachas, porque es nuestro parce, porque es nuestro amigo, porque podemos pedirle lo que queramos, lo que se nos venga a la cabeza, porque podemos hacer nuestra voluntad y no la de Él, y sin embargo usamos su nombre para todo? Otra cosa que nos recuerda la Escritura en 2 de Pedro 2, del 10 al 12.
Parece que muchos no les interesa este pasaje, lo pasan por alto a propósito. Por favor, alguien léanos. No es fácil este pasaje y los exégetas no han podido ponerse de acuerdo sobre una sola interpretación, digámoslo, y no es fácil. Hay que saber costumbres judías, hay que leer el libro de Enoch, hay que mirar sobre los ángeles caídos y todo ese tipo de cosas. Pero sí hay cosas ahí que podemos entender claramente, ¿cierto? Y el pasaje está hablando de los falsos maestros, ¿cierto? Ahí arribita nos dice que es de los falsos maestros. Y que andan hablando mal de las potestades superiores. Y no está hablando de los ángeles de Dios, está hablando de los demonios. Y que por eso otros aún ni se atreven a ejecutar juicios de maldición contra esas potestades superiores, hayan hecho lo que no hayan hecho. Bueno, se cree que son los ángeles caídos de por allá de Génesis 6 y bueno, un poco de cosas. Pero nos interesa es esa parte. Y está hablando precisamente de los falsos maestros, de aquellos que se meten en ese mundo para decir un poco de cosas. Como dice allí, cosas que ni entienden, ni saben, y sí creen que tienen el derecho de ejecutar juicios y de decir y de hacer, basados en una autoridad que Dios le dio a sus apóstoles cuando les dijo, estas señales seguirán a los que creen, ¿no? En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán. Hermanos, hoy en día se usa el nombre del Señor en muchas congregaciones, dizque para atar a los demonios, dizque para reprender las huestes espirituales de maldad, dizque para ordenarles que salgan, dizque para que dejen libres a las personas. Y solamente hay que ver el resultado de la utilización del nombre de Dios para ver si es cierto que lo están usando adecuadamente y que esto se está cumpliendo. No sé cuántos de ustedes han sido testigos, han escuchado, han visto a estas personas reprender los demonios de alcoholismo y de prostitución y de todo. ¿Y en dónde están los resultados? ¿Dónde ha cesado el alcoholismo? ¿Dónde ha cesado la promiscuidad? ¿Dónde vemos a la gente libre realmente? ¿Dónde ha cesado, según ellos, el espíritu de homosexualismo? ¿Dónde? Una hermana de la iglesia mandó un video, no sé si ustedes lo vieron, invitando a una tal oración.
Bueno, hermana, no, la verdad no, una persona que a veces asiste a la iglesia. Asistía. Yo tengo el deber de ponerme en el ejercicio de mirarlo. Creo que ninguno de ustedes lo vio. Léanlo, mírenlo a partir del minuto 40, donde este personaje está reprendiendo el espíritu de estupidez, disque de estupidez en la iglesia, en los colombianos, para que voten de acuerdo a lo que ellos creen que no es estúpido. Y reprende y ata y echa fuera y crea a todo mundo estúpido. Y el único estúpido es él. Pero lo que a mí me aterra es que personas que hayan escuchado tanto tiempo el evangelio repliquen este tipo de cosas. Conecten con esto y lo publiquen y lo promuevan. Porque están utilizando el nombre de Dios en vano. Porque no conocen a Dios verdaderamente. Y debemos todos indignarnos cuando usan el nombre de Dios falsamente. Y debemos defender el verdadero nombre de Dios y el ser de Dios como creyentes. Porque cuando nos quedamos callados, cuando conectamos, cuando decimos quién sabe, nos hace falta conocimiento de la palabra. ¿Dónde están los resultados de estos que hacen eso? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si usan el nombre del Señor y cualquier cosa, como dijo el Señor, que pidan en mi nombre, yo la voy a hacer. ¿Dónde están? Pregúntense, hermanos. Eso es de simple lógica. Que cuando Pedro le dijo a aquel hombre, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor, levántate y anda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Falsos testigos allí, en esos altares. Yo fui testigo de una persona que dijo que había recibido sanidad y pasó allá adelante por las emociones a testificar que Dios la había sanado en ese momento y duró 20 años con lupus y murió de lupus. Todo porque le manipulan las emociones. Esto no es simplemente, ay, no voy a jurar por Dios. Es que realmente el nombre de Dios está siendo reverenciado, está siendo usado adecuadamente. ¿Está siendo defendido como lo defendió el Señor Jesús? ¿O conectamos con eso y nos parece que eso no tiene ninguna relevancia? Piensen, mis hermanos, y ayuden a difundir y no les dé miedo decir. Esto no es de Dios. No es de Dios y están usando los púlpitos en el nombre de Cristo para constreñir a las personas y que no elijan libremente también. Y las manipulan, usando el nombre de Dios para hacer cosas. Dios no da por inocente al que use su nombre en vano, pero tampoco al que no lo defienda como debe ser. Es nuestro deber. Es nuestro deber defender el verdadero ser de Dios, porque Él habita, como lo dice Isaías claramente, con el humilde de espíritu, no con los altivos. Cuando reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros, y no se las dan que tienen toda la autoridad del mundo, como si fueran Jesús o más grandes que Jesús, para hacer cosas que nunca ocurren. No
nos olvidemos de este gran mandamiento, mis hermanos. Defendamos el nombre del Señor, el verdadero nombre de Él, su verdadera esencia, el verdadero ser que es Dios, aquel que ha prometido todas las cosas que ha prometido y que realmente las cumple. Les invito a que estén en pie y vamos a orar. Señor, muchas gracias por recordarnos este gran mandamiento, Señor, que hace parte, Señor, de ese gran mandamiento en el cual tú resumiste, Señor, los dos. Amarte a ti sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, alma, fuerzas, todo lo que somos, Señor. Y que implica defender tu nombre, defender tu ser, dar la vida como lo dieron aquellos hombres por la causa verdadera del Evangelio, del ser de aquel que resucitó y de tú mismo, Señor, de tus propósitos, de tu señorío, porque ellos defendían tu señorío y no se rindieron ante César o ante todos los que los oprimían, Señor. Dieron sus mismas vidas sabiendo quién eres tú. Voy a usar esta palabra, pero de verdad, Señor, ayúdanos a no ser pusilánimes. A tener un verdadero amor por ti, Señor. Guárdanos, Señor, de promulgar cosas que enlodan tu nombre verdadero y que, como dice la palabra, que los gentiles vituperan de ti por causa de aquellos que dicen ser tuyos. Ayúdanos a reverenciar tu nombre, como debe ser, Señor. Bendice, Señor, tu verdadero pueblo y que no le digamos amén a cualquier cosa que dice usar tu nombre, a cualquier dicho, sino que podamos decir amén a lo que tú verdaderamente dices. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermano.